que Morra quería decir que no se animó, digamos, porque es que este gobierno tiene que subir el tipo de cambio, corregir el déficit de cuenta corriente, generar superávit de cuenta corriente para poder acumular reservas legítimas, reservas que no sean deuda, ni de corto ni de largo, y entonces con eso dar sostenibilidad a largo plazo del programa de estabilización. Colombia, por ejemplo, bueno, entonces partieron con 30. Ahora, ¿qué hizo? ¿Partió de 30? Sí, pero partió de 30 después que se subió el tipo de cambio, se adoptó un régimen de metas de inflación con sostenimiento del tipo de cambio real, y eso llevó 8 años, bajar de 30 a un dígito menor de 5. Llevó 8 años, o sea, del 91 hasta el 98, ¿no es cierto? Llevó, sí, exactamente casi 8 años. Claro, Morgan no se animó a decir, sí, no, tienen que subir el tipo de cambio, y eso, claro, va a acelerar la inflación. Bueno, es una situación novedosa la que tenemos en Argentina, muy conocida por un lado. Yo he escrito sobre la experiencia, basado en la experiencia de Martínez Dios, o sea, de Argentina y Chile en sus dos dictaduras en la década del 80. Yo escribí un trabajo que se llama Mercado Financiero, Expectativas Cambiarias y Movimiento de Capital, que en realidad describe la dinámica de un programa de desinflación con atraso cambiario. Tiene una fase expansiva inicial, y después llega un punto en que el balance de pago se resiente, se quedan sin reserva, empiezan a faltar reservas, hay incertidumbre, hay que subir la tasa de interés, sube la tasa de interés de mercado, de equilibrio, entonces entra una fase contractiva. Esa fase contractiva genera incertidumbre, se dificulta más el financiamiento de la situación deficitaria que se genera por el atraso cambiario, y termina en una crisis financiera, de balance de pago, etcétera, que tiene que ser resuelta vía una maxi devaluación, etcétera, ¿no? Eso ha pasado innumerables veces en Argentina y también en el resto de América Latina, en México, en Chile. Por ejemplo, lo de Chile que decía, Chile llegó en el medio de esa desinflación que comentaba Sebastián Edwards y que vos comentaste. Está así, ¿cuánto tardó en bajar de 500% en Chile a 30%? 3, 4 años. Sí, pero en el medio tuvieron la crisis del 82, la crisis de balance de pago. La diferencia con nosotros es que de la crisis de balance de pago del 82, que nosotros también la tuvimos, ¿no es cierto? Un año antes, el 83 en el caso chileno, nosotros tuvimos el 82, en el 83, junto con el resto de la región, entró en crisis Chile. La devaluación en Chile llevó a un 30% de inflación, no a un, no sé, cientos de inflación como tuvimos nosotros, como fue 4.000% que subió el dólar 4 veces, ¿no? Como en la convertibilidad, 3,5, 4 veces. Entonces, a partir de un tipo de cambio real, lo que Morra quería decir, que no se animó, digamos, porque es que este gobierno tiene que subir el tipo de cambio, corregir el déficit de cuenta corriente, generar superávit de cuenta corriente para poder acumular reservas legítimas, reservas que no sean deuda, ni de corto ni de largo, y entonces con eso dar sostenibilidad a largo plazo del programa de estabilización. Colombia, por ejemplo, bueno, entonces partieron con 30. Ahora, ¿qué hizo partió de 30? Sí, pero partió de 30 después que se subió el tipo de cambio, se adoptó un régimen de metas de inflación con sostenimiento del tipo de cambio real, y eso llevó 8 años, bajar de 30 a un dígito menor de 5. Llevó 8 años, o sea, del 91 hasta el 98, ¿no es cierto? Llevó, sí, exactamente casi entero 8 años. Claro, Morgan no se animó a decir, sí, no, tienen que subir el tipo de cambio, y eso, claro, va a acelerar la inflación. Y es a partir de esa inflación que tenés que hacer la estabilización, para que sea una estabilización sostenible. Por ejemplo, él le preguntó si la convertibilidad fue exitosa. ¿Te parece que fue exitosa la convertibilidad con el plan de estabilización? Terminó con la mayor crisis de deuda externa de la historia. Pero pará, Roberto. Ya vamos a entrar a discutir desde el principio. Para un segundo, pero yo iba a las clases ahí en el IDE. Mucho, entonces ahora hablo yo, viejo. Porque pero para eso me pará, yo en el IDE lo escuchaba a Canitrot, viste que vos lo conocés, que ha sido... gran colega. Claro, un gran colega. Mucho también, mayor que yo, sí. Sí, más grande que vos, pero brillante, como vos. Brillante, y nos decía Canitrot, que era crítico respecto a la convertibilidad y demás, pero decía, Caballo es un genio, decía. Viste... Canitrot es la famosa frase, hay que ponerse el casco, pero decía era un genio, porque había hecho un programa de estabilización después de 12 hiperinflaciones. Digamos, ¿no te parece que fue...? Primero te interrumpiste para decirte algo, ya que me invitaste, déjame hablar. Escúchame, todo lo que autores intelectuales o
principales consejeros de los programas de estabilización en Argentina, están todos criticando el programa de Milei. Sí. Carlos Rodríguez, mejor Sí. no. Cavallo, Sí. entre paréntesis nos hemos amigado y me dedicó su último libro. Es cosa de viejos, ¿viste? Juntarse, los resentimientos quedaron atrás. Aprendieron de los errores de los 90. Sí, señor. Salvo, ¿cómo se llama? Arriazu. Arriazu no. Arriazu sigue como en 1900, ¿cuándo fue? 83, oponiéndose a que se suba el tipo de cambio, ¿no es cierto? Ahora, Roberto, volvemos a la actualidad. Diga. Más allá de lo que hizo, Milei venía con una dinámica inflacionaria de 200%, con todo atrasado, digamos, ¿no? Un poco lo que les pasó a ustedes también cuando asumieron ahí en el equipo de Alfonsín. Es decir, venía con tarifas públicas atrasadas, servicio privado atrasado, combustible atrasado y el dólar muy atrasado. ¿Considerás que el plan de estabilización que hizo, que tiene obviamente un componente muy ortodoxo, que es el ajuste fiscal y cero emisión monetaria y demás, tuvo un éxito inicial? Bueno, tiene el éxito inicial de un programa que hace una maxi devaluación. Es la forma más fácil de hacer ajuste fiscal, es lo que hizo Martínez Dios. Vos haces una maxi devaluación, acelera la inflación por el shock de oferta, ¿no es cierto? Suben los costos importados y suben en general todos los precios, ¿no? O sea, se produce un salto en los precios, ajustás los salarios, las jubilaciones y otros gastos del sector público por debajo de la inflación y cerraste el déficit fiscal. Es lo más fácil del mundo. De hecho, en realidad, a la salida de la convertibilidad se hizo algo parecido, porque la evaluación acompañada de retenciones permitió cerrar el déficit fiscal. Entonces, Duhalde no necesitó hacer un tremendo ajuste, lo hizo vía el efecto que tuvo la gran maxi devaluación sobre los precios y la corrección que eso provocó en el déficit público. Es decir, sumado a las retenciones, ¿no? Que fueron una fuente de ingreso fiscal adicional. Quiere decir, es exitoso en el sentido que fue exitoso el plan de Martínez Dios. Durante 2 años bajó la inflación, solo que no es sostenible. Es decir, baja la inflación en el corto plazo, genera una reactivación, porque el atraso cambiario aumenta el poder adquisitivo de los salarios. El atraso cambiario permite expandir la demanda agregada de la economía, entonces da una expansión, hasta que la situación de balance de pago hace que la tasa de interés tenga que subir, porque vos tenés que o traer o colocar deuda a tasas más altas, o hacer carry trade, como se está haciendo ahora, ese tipo de cosas, conseguir financiamiento más caro porque te sube la prima de riesgo, ¿no es cierto? Entonces, y eso empieza una fase contractiva, que dura hasta que no queda posibilidad de refinanciar el déficit. Entonces tenés una crisis. Acá ya hubo la crisis, porque se dio completo el ciclo. Y hubo la crisis. La crisis fue la corrida que hubo antes de la elección. ¿Por qué? Porque la gente sabía que estaba muy atrasado el tipo de cambio y que se estaba postergando una devaluación. Ahora la gente imaginaba, estaba postergando una devaluación porque había elecciones. Entonces, ante las elecciones, como suele ocurrir en estos casos, hay una corrida cambiaria. Pero esa corrida cambiaria introdujo en la historia argentina una novedad, que tiene que ver con Trump, que es que aparece el gobierno norteamericano poniendo lo que faltaba. Eso es una novedad completa. Esa es una novedad completa. Eso hace que el mercado hoy siga con una prima arriba de 520 y no de 1000. Porque con la situación de balance de pago argentina, pero está siempre pendiente la idea que si se vuelve a repetir una situación como la anterior elección, si hay una corrida, puede ser. Yo creo que eso cada vez es más improbable a medida que se deteriora la situación de Trump, porque Trump está en guerra y la guerra creo. Ahora, Roberto, planteando, a ver, siguiéndote a vos decís, bueno, ahí hubo una crisis de balance de pago, ajustó el tipo de cambio, ajustó un poquito a la baja el nivel de actividad, eso recompuso el equilibrio del sector externo. Ahora, mirando hacia adelante. Te pusieron la plata, te pusieron el gobierno norteamericano, no el Fondo Monetario.
Fondo Monetario puso todo lo que podía. El gobierno norteamericano puso lo que faltaba. Está bien, pero Roberto está con un superávit de 1.500 millones o 1.000 millones por mes. Comercial. Comercial. No, el déficit de cuenta corriente, no el superávit comercial. El superávit comercial es parte. El déficit de cuenta corriente, eso es lo que hay que conservar. Vos tenés que tener superávit de cuenta corriente para acumular reservas. Para acumular reservas propias, no reservas con deuda. Si vos no tenés superávit de cuenta corriente, un tema contable de contabilidad nacional. Si vos no tenés superávit de cuenta corriente, las reservas que ponés en el Banco Central son prestadas. Porque la única forma de tener reservas es con superávit de la cuenta corriente. Es un tema contable. Si no aumentas la deuda, podés ser o tenés que tener inversión extranjera directa. Entonces dice, no, hay 78 mil millones de dólares de proyectos aprobados. Sí, aprobados, sí, acá está. Pero primero que son para no sé cuántos años, eso sería todo el programa de las plantas que hay, plantas minerales y de explotación de gas y petróleo, ¿no? O producción de gas también. Pero eso no está. Eso ahora, Roberto, a lo largo del tiempo, más adelante. El mercado vive ahí esperando esto y nos mantiene en una situación de incertidumbre mundial además. Y Trump en guerra parece improbable que pueda volver, pero todo esto es conjetural, hay una enorme incertidumbre en el mundo y una enorme incertidumbre en Argentina también, ¿no? Roberto, una pregunta te hago. A ver, este plan económico tiene equilibrio fiscal y tiene flexibilidad. Bueno, está bien, pero tiene equilibrio fiscal. Precario porque tiene salarios insostenibles. Ahora quieren ajustar más. Precario. Tienen beneficios para ajustar los salarios de la universidad. Está ya 2 veces las cámaras de... Está bien, Roberto, pero no está el Banco Central financiándote 4 o 5 puntos del PBI de déficit. No es el gobierno de Fernández, pero no me digas, ¿qué tiene que ver con el gobierno de Fernández? No, está bien, pero lo que voy es... Está bien, pero tenés equilibrio... Con el gobierno de Fernández, compará con la convertibilidad. Está bien, tenés el equilibrio fiscal posible, digamos. No sé si vos considerás que hay que hacer más ajuste fiscal. En mi opinión es insostenible, pero bueno, puede ser que se mantenga, pero no está proveyendo los servicios que necesita. Claro, y tenés flexibilidad cambiaria, porque acá no hay tipo de cambio fijo, no hay... Es cierto, eso es cierto, pero entonces, estás bancando con qué arbitrio. Claro, y tenés, a diferencia de la convertibilidad, tenés un campo que es algo totalmente distinto a los 90. No, tenés minería... El campo es parecido a los 90, lo que es distinto es el petróleo y el gas. Pero Roberto, el campo no te exportaba 35 mil millones de dólares en los 90, ¿no? No te generaba lo que te generaba. 35 mil millones de dólares y una pálida que hay en el consumo, tenemos déficit de cuenta corriente, amigo mío. No, está bien, pero por eso te pregunto. Pero por eso te pregunto. Es lo mismo. Con el campo, con petróleo gas que tenés este año, 13 mil millones de dólares. En unos años podés tener superávit de cuenta corriente, es cierto. En 4 o 5 años, es cierto. Es cierto. Entonces, pregunta, ¿se va a sostener una situación así de empleo, de desempleo? Porque esto, ya vemos que, por los números que estamos manejando, que el auge de la actividad mineral petrolera y el auge del campo, esta productividad que ha subido que vos mencionás, no garantiza empleo ni ingresos en la mayor parte de la población. Entonces, eso me parece que no es sostenible, digamos, que sostenible en el sentido que permanente, pero permanente, nada es permanente, ¿no es cierto? Pero quiero decir, durable. Déjame contar una anécdota, porque sobre este tema de la estabilización, que vale la pena. Colombia tenía a principios de los, mediados de los 90, no me acuerdo cuándo fue, sí, debe ser mediados de los 90 exactamente, no me acuerdo la fecha. José Antonio Campos fue ministro de Economía, había sido ministro de Agricultura antes, él lo nombró ministro de Economía. Ahora fue ministro de Petro y lo rajaron, ¿no? Hace poco. José Antonio entonces nos llamó de consultores, a mí y a un fallecido economista mexicano, un colega muy querido. Bueno, fuimos los dos, estuvimos 15 días haciendo un diagnóstico, viendo gente de Banco Central, del sector privado y todo. Porque la pregunta es, ¿vale la pena con esta inflación hacer un shock tipo plan austral? Nunca supimos qué pensaba él, nunca nos dijo, o sea, porque el tipo muy
muy riguroso, vamos a decir, es muy riguroso. Y entonces nosotros hicimos un largo informe, está publicado como documento de trabajo de sede, se puede leer en ese, se llama Colombia, algo así, sobre los planes de estabilización en Colombia, un trabajo largo, que fue nuestro informe, y nos permitimos publicarlo, porque donde dijimos, no lo hagan, no se metan en los contratos intraprivados, que es lo que cuando uno hace eso, se mete en los contratos privados, pues no vale la pena. Es una inflación del 30, hay que bajarla gradualmente, no tiene sentido hacer un shock antiinflacionario. Esa es la conclusión que... Básicamente porque cuando uno tiene una inflación altísima como tenía en el plan austral, o como tenía con la Cavallo al principio, ¿no es cierto? Una inflación altísima que venía de parar una hiper. Cuando tienes una inflación tan alta, todos los contratos están en lo más corto posible y sincronizados. Entonces se puede hacer un shock, porque se puede atacar simultáneamente todos los contratos vigentes porque son muy cortitos. En el caso del plan real, por ejemplo, el plan paralelo, el plan cruzado, que fue el paralelo al que cuando hicimos el austral, tenía los salarios ajustables cada 6 meses. Con lo cual, para hacer el shock, vos tenés que traer los salarios de los que están atrasados al día y atrasar los que están adelantados. Entonces, es una cosa imposible de aplicar. O sea, la intervención en los contratos privados que hay que hacer para hacer un plan de shock, en un caso de inflaciones más graduales no se puede hacer. Por eso los chilenos hicieron un plan gradual y no un plan de shock. Y por eso Colombia, después de hacer varios intentos de estabilización a lo largo de los 90, cuando consiguió bajar la inflación, adoptó inflation targeting. Lo mismo hizo Chile, ¿no? Casi todos los programas de estabilización del 90 en adelante, del 2000 en adelante, tienen inflation targeting, que fue la gran descubrimiento, porque había invento que le permite al Banco Central tener mucha autonomía para ir manejando la política monetaria y de tasas de interés, ¿no? Entonces, está bien, vos decís en una segunda etapa tienen que ser graduales. Lo mismo para bajar una inflación de arriba del 200%. Es lo que decía Morra, pero Morra no se animó a decir que había que corregir. No, está bien, pero Roberto, para bajar una inflación de arriba del 200%, con dólar atrasado, con cepo, necesitas el shock. Ahora, luego lo que planteas de ahora en adelante podés... Es un shock acelerador, no desacelerador. O sea, vos devaluás para acelerar la inflación, claro, para tener el tipo de cambio de partida que se te permita atrasártelo después. Y pasa que después se te atrasa mucho y no tenés financiamiento y tenés que volver a corregir el tipo de cambio. Ahora, mirando para adelante, para adelante, por eso... algunos dicen, bueno, el gobierno está en esta situación, se va a comprar ahora todos los dólares que pueda para las reservas del Banco Central, está buscando el tema del financiamiento para adelante. Y después verá si hay ingreso de capitales y, bueno, encontrará un equilibrio. El techo de la banda hoy está en 1.700 pesos, el mes que viene va a estar en 1.750, a fines de julio va a estar en 1.850, más o menos. Y verá si consigue financiamiento y entran dólares, será este tipo de cambio real. Si no consigue el financiamiento, será un tipo de cambio real más alto. ¿Vos estás de acuerdo con esa visión o crees que hay que recomenzar todo de nuevo, digamos, ¿no? Lo que hablaban algunos decían, tenés que reestructurar la deuda, tenés que ir a todo, hacer todo un reseteo. Técnicamente, si uno como se quería colocar Morra como exclusivamente técnicamente, digamos, uno podría decir, no, bueno, es el momento de corregir, tenés que corregir el tipo de cambio, eso va a subir la inflación, no la va a llevar al altísimo nivel, porque tenés una pálida muy grande en los sectores fijadores de precios, comercio, industria, etcétera, tiene construcción, tiene la demanda muy contraída, entonces eso va a ser un traslado del aumento del dólar, pero va a ser la inflación, que es el único activo económico que tiene Milei. Porque todo lo demás le juega en contra. Lo único que puede decir es bajamos la inflación. ¿De cuánto? ¿Del 200 de Alberto Fernández? Sí, pero llevamos más de 2 años. Entonces, hasta ahora este programa no ha dado frutos. Este está peor, no mejor. No me decía, está peor que con Alberto Fernández, qué sé yo.
digo, es una cosa incomparable, porque tener los precios... Pero para adelante, ¿qué harías? Yo insisto, Roberto, que vos lo sabés, ese 200% de inflación no era 200%. Pero yo te tengo, ahí Morra tenía razón, te tengo que sentar como técnico. Como técnico diría, ahora, Sí. si no habláramos de política, si no fuera que el único activo que tiene el gobierno, que tiene mucho pasivo ahora también político, si no fuera el único activo que tiene el gobierno, diría, bueno, tenés que subir el tipo de cambio, eso va a subir la inflación, entonces es un programa con inflation target, con independencia del Banco Central, como hay que hacerlo, porque esto es, lo que tenemos ahora es una cosa de locos, siendo que la independencia del Banco Central es uno de los grandes logros también. Cuando nosotros estábamos en el gobierno no había ni inflation targeting ni independencia del Banco Central. Ahora, lo esencial para el manejo macro en todo el mundo es tener inflation targeting, independencia del Banco Central. Y entonces, acá vamos por otro lado. Vamos por otro lado. No es un lado inventado acá, digamos, es un lado austríaco. Nadie hizo una estabilización austríaca hasta ahora. Bueno, mirá cómo le fue con el inflation targeting a Sturzenegger en 2017, ¿no? Sí, porque yo tuve una entrevista con Sturzenegger antes que asumieran, ¿no? Yo le he contado esto. Y le dije, me acuerdo que el dólar estaba a 10 y el paralelo a 14. Estaba exacto, el 14. Y le digo, bueno, ahora vas a devaluar el mercado. En cuanto flotes, que era la idea, flotes se va a ir al paralelo. Nadie te va a vender antes que el dólar llegue al paralelo, ¿no? Sí, no. Y entonces te va a acelerar la inflación. Y este muchacho me dijo, ¿por qué? Cuando un graduado de Harvard, ex alumno de La Plata y argentino, te pregunta, ¿por qué una devaluación sube la inflación? Dije, no vale la pena ni contestarle. Digo, chao, Freddy, muchas gracias. Y no lo hablé más con él, porque es delirante. Entonces, ellos creía, Freddy tiene la idea, por ejemplo, de que cuando sube un precio relativo, el caso de las tarifas, cae la demanda de los otros. Claro, es cierto, es lo que vos estuviste mencionando hoy, ¿no es cierto? Lo que Equilibra llama el ingreso disponible, después de pagar la luz, el gas, el agua, etcétera. No el ingreso disponible, lo que te queda después de pagar las tarifas. Sí, pero eso supone que al caer la demanda, porque el presupuesto es uno solo, entonces gastas más en los servicios, te queda la demanda, bajan los precios. No bajan. Ya ves que no bajan. Hay recesión, porque la economía no funciona como dice Sturzenegger, como dice Milei. Los precios industriales tienen inercia, los precios de la construcción tienen inercia. Hay que hacer un programa de estabilización, hay que sacar la inercia. Tenés que tener un tipo de cambio alto porque ese programa de estabilización tiene que tener una cuenta corriente sostenible, etcétera, etcétera. Entonces hay que hacerlo. Ahora, yo le voy a dar a Miguel el consejo de que se suicide, no puedo. Si Milei hace eso, este gobierno explota. Porque si sobre la situación que tenemos se acelera la inflación, dice, ¡uy, devaluaron! Espanto. Es volver a la tradición argentina, pensaría mucha gente. Yo creo, puedo aconsejar eso, ¿entendés? Yo creo que a diferencia de otras etapas, es un poco lo que hablamos, Roberto, ellos pudieron armar, por la presión del FMI, por lo que quieras, pero pudieron armar un esquema de bandas cambiarias, un esquema de bandas cambiarias que ha estado en otros esquemas, en Chile, que ha estado en Israel y demás. El esquema de banda cambiaria de Chile no tiene nada que ver con el nuestro. El esquema de banda cambiaria de Chile era un tipo de cambio indexado central, sobre el cual de 5% arriba y 5% abajo, al final, antes era más chico, 7% al principio, se mantiene el tipo de cambio real estable en el medio de esa banda. Esa era la idea. La banda era para sostener el tipo de cambio real alto. Y Chile lo mantuvo hasta el 98. No lo hablamos después de la crisis del 82 con Vigi y con una visión totalmente. Ahí hicieron el programa de las tablitas. Claro, y las tablitas está bien. Lo que te quiero decir es que si en algún momento no hay más demanda que oferta de dólares, y bueno, el dólar como el año pasado subirá de 1.100 a 1.500 y no va a haber un ministro de Economía que ponga en la cara para decir devaluamos, sino que el dólar flotará y si en algún momento, bueno, tiene que flotar demasiado,
y se levantarán en algún momento las bandas cambiarias y flotará. ¿A vos te parece que el gobierno no hace todo lo posible para que eso no ocurra? ¿Que no quiere que suba el dólar de ninguna manera? ¿O no te parece? ¿O crees que la tasa de interés alta del carry trade no es para que no suba el dólar? Sí. ¿Para qué es la tasa de interés alta que provoca contracción de demanda? Es para que no suba el dólar. Hasta principio de año era esa situación. Hoy está con una tasa muy baja, negativa en términos reales. Pero está sosteniendo todo ese balance de pago con el carry trade, amigo mío. Eso es pegado con moco. O sea, eso no es una situación sostenible. Más en una situación de incertidumbre internacional como la que hay ahora. Es una situación de estamos colgados del pincel. O sea, una sacudidita y se cae. O sea, esa fragilidad es la que determina que la prima de riesgo país sea tan alta, que para tomar deuda internacional tenemos que pagar 9% quiero decir. Tenemos que pagar 900 puntos básicos, 520 más 4, más 4,5, que tasa que va a subir, además porque se está acelerando la inflación en Estados Unidos. O sea, la prima de riesgo va a subir, no va a bajar. No ves ninguna... todo y que quede todo fenómeno. Digo, no ves ninguna diferencia con otros momentos, digamos. Sí, justamente. Cristina en el 2015 terminó con déficit comercial. Cepo cambiario, dólar más bajo que el actual. Fue horrible. Macri, hasta que tuvo que devaluar los últimos 2 años, tenía un tipo de cambio real más bajo del actual y déficit comercial muy grande, 5 puntos de déficit de cuenta corriente. ¿Qué tiene que ver? Cavallo tenía tipo de cambio fijo, déficit comercial, déficit de cuenta corriente enorme. No, por eso te pregunto si hay alguna diferencia respecto, ni qué decir Martínez de Oz. No, diferencias, insisto, si me dejas hablar, te puedo decir lo que pienso. Dale. Una diferencia, la intervención posible del gobierno norteamericano para resolver el problema de balance de crisis, si hay amenaza de crisis y balance de pago. ¿Okay? Eso es una novedad. Eso no hubo nunca. Y estamos, claro, el fondo no da para más. Entonces estamos rasguñando garantías del Banco Mundial, el BID y cosas como un país pobre, digamos, que no tiene acceso a recursos financieros internacionales. Y el segundo tema es esta situación de balance de pago posible que está dada por los desarrollos agrícolas y especialmente el de petróleo y gas. Ahora, puede ser, no digo que se cierre y dé superávit de cuenta corriente aún con el tipo de cambio atrasado. Es posible. Pero es una situación muy rara porque vamos a quedar con un tipo de cambio de Arabia Saudita, pero sin trabajo para la gente, porque con ese tipo de cambio no producimos nada acá. O sea, salvo petróleo, minerales, y cobre y todo, y campo. Pero ¿de qué labura la gente? O sea, ¿de qué labura la población argentina? Tenemos un conurbano de 12 millones de personas. O sea, si no pensamos en eso, no pensamos en el país. O sea, claro. Ahí está interesante lo que vos planteás, ¿no? Por eso lo que yo te planteaba es si no ves que hoy las condiciones son distintas a la típica crisis de balance de pago. En todo caso, vos podés plantear, bueno, estás en desequilibrio, el tipo de cambio real está en desequilibrio porque tenés desempleo creciente, 50% de capacidad instalada en la industria. Y déficit de cuenta corriente. Bueno, veremos. Si hay, ¿qué déficit de cuenta corriente? Ahora, vos decís, dentro de 4 años puede ser distinto, exacto. Sí. Estamos hablando de ahora. Lo que sea, esa expectativa es la que también sostiene. Pero ahora vos ves el riesgo de las crisis históricas de la Argentina, es decir, un salto del tipo de cambio, qué sé yo, enorme. Sí. Bueno, enorme. Es como, digo, enorme como la convertibilidad, decís vos, no. No, digo, un 20% de... El año pasado el tipo de cambio se fue si la inflación pasó... de 1.000 a 1.500, es decir, o de 1.100 a 2,9. Pero escúchame, la inflación pasó de 2,9 a 3,4, ¿no es cierto? Mal medida, un poquito más alta, pero porque no quisieron adoptar el índice, tan preocupados están por la inflación, que no quisieron aceptaron el costo político de truchar, o sea, de no hacer el cambio que estaba programado y acordado con el gobierno, por supuesto, porque el técnico lo hizo por su cuenta. Y
para evitar 0,2, 0,1 de diferencia, que es lo que da 0,2%. Y puede decir que no hay preocupación por la inflación. Entonces, pasó a tener una enorme preocupación. Si sube el tipo de cambio, lo que suba, va a subir la inflación. Y le representa un enorme costo político al gobierno, que es su único activo, es lo único que tiene para mostrar. ¿Qué es lo que tiene? Bajamos la inflación y la vamos a bajar este año a 0, no sé cuándo, en algún momento, pero ya viene diciendo que la baja a 0. No, pero por eso. Ojo que manejás el tipo de cambio nominal, el tipo de cambio real. Vamos a ver qué anclado está el modelo, digamos, ¿no? Pues si no. Por eso digo, entonces, pero sí. Estás ahí, sí, el mercado sabe las dos cosas, sabe que podés tener un auxilio de emergencia. Hoy difícil, ¿no? Porque por eso hablan que los 20.000 millones conversados quedó en el pasado. Creo que una intervención como la de la vez pasada no es replicable en situación de guerra como la que tiene Estados Unidos ahora. Me parece, ya era complicado antes, se lo cobraron a veces y a Trump. Ahora, yo diría, es casi imposible porque, digamos, sería una cosa de una arbitrariedad increíble con los costos que está pagando con el tema de Israel, ¿no? Entonces, esa es la situación, digamos. Entonces, hay muchos, claro, es posible que se sostenga la situación hasta que haya superávit de cuenta corriente por los nuevos recursos de exportación, es posible. No lo puedo negar. Bueno. Hay que ver qué hacemos con el país en ese sentido, porque no se va a poder vivir. La gente. Esa es evidentemente desde el punto de vista de la economía real, decís. Esa es evidentemente la apuesta del gobierno. Pero ¿para qué se hace un programa de estabilización? Para corregir la inflación, efectivamente, pero para que la economía funcione normalmente, no para tener medio país parado, durmiendo en la calle. Eso no es algo que se promueva, digamos. Está bien, no somos Arabia Saudita, no traemos trabajadores del exterior, no somos los países del Golfo. Entonces, no podemos vivir del petróleo y el gas. No necesitamos actividad económica. Te hago la última, Roberto, que es muy interesante, mucha polémica ahí en el chat. Algunos están de acuerdo totalmente con vos, otros critican, pero siempre. Cuando uno mira en perspectiva histórica, y volviendo a. Vos habías dicho, vos fuiste uno de los críticos principales a la convertibilidad de Cavallo, los 90. Y verdaderamente siempre te mantuviste y de hecho fuiste crítico también respecto a la experiencia después de la Rúa, que parte de tus colegas que criticaban después estuvieron en el gobierno con De la Rúa y cometieron el error de, obviamente, de sostener a rajatabla la convertibilidad y les estalló finalmente en las manos, ¿no? El que mató el error fue el domingo, ¿no? Caballo. Claro, pero tus colegas sí, yo mencionaba. Perdí muchos amigos en ese periodo. Sí, efectivamente, porque habían hecho toda una fundación para explicar, digamos, cómo la convertibilidad no funcionaba y después la misma fundación explicaba cómo había que mantener la convertibilidad porque ese era el requerimiento político, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es, en ese momento, la verdad que Cavallo termina después de 2 hiperinflaciones, puede decir, bueno, era muy fácil, estuvo Armand González en el 90, hace un programa de estabilización que es exitoso inicialmente, es muy exitoso. Exitoso, Maxi, tuvo el ciclo de Frenkel, le llaman algunos, ¿no? A esa primero una expansión y después una caída de reservas hasta el crisis de balance de pago. Eso pasó cuando, con el contagio de la crisis mexicana. Con el contagio del tequila. Claro, a partir del 95, exactamente. Me dejas hablar. Lo único que no hicimos fue devaluar. Todo lo demás, entonces como la convertibilidad 1 a 1 se mantuvo, hubo otro ciclo, porque la economía enseguida reactivó, en el 96 ya estaba reactivando, un ciclo que de nuevo llegó rápidamente a su máximo, y a partir del 98 empezó a contraerse con la inflación más baja que la internacional, incluso pequeña diferencia a favor nuestro, digamos, estábamos depreciando lentamente. 3 años de contracción, esto es una cosa, ¿cómo se llama? Depresión. O sea, 3 años, que llegaron su mínimo en el primer trimestre del 2001.
O sea, en el primer trimestre del 2001 ahí tuviste. Y después de la devaluación, la economía. Fue la única vez en Argentina que la devaluación fue expansiva. Porque los argentinos se habían comprado tantos dólares que hubo un efecto riqueza positivo que en el segundo trimestre del 2002 ya la economía estaba reactivando, ¿no? Estabas con una capacidad ociosa enorme, se habían cortado los mecanismos de indexación durante una década y más. Pero lo que digo es, no me queda completado, yo fui muy crítico de la convertibilidad, pero inicialmente para bajar la inflación funcionó. Tanto funcionó que Menem, que llega y que en su primer año y medio no daba pie con bola y no se sabía si iba a continuar o no en el poder, mantiene 10 años en el poder. La crítica ahí... En el 92, déjame que te diga una cosa, en el 92 sí. Había que haber salido porque ahí se vio claro que no era un problema de atracción, sino que era un problema de expulsión de capitales del norte, etcétera, ¿no? Ese debate que había en ese momento sobre si era factores de expulsión de capitales o factores de atracción. Entonces decía, no, factores de atracción, hicimos un programa de estabilización exitoso, por eso entra capital. Pero en el 92 quedó evidente, Calvo lo demostró, me acuerdo, escribió un paper mostrando cómo en realidad era un fenómeno común a todas las economías, no podía ser solamente nuestro el fenómeno, había un problema de baja tasa de interés en Estados Unidos, entonces los capitales, había recesión recesión en el norte, entonces los capitales buscaban rentabilidad en los países emergentes. Ahora, en el 92 se podía haber devaluado. Parece que, claro, Menem, esto no me consta, ¿no? Pero se habló mucho en ese momento, Menem se enamoró del 1-1, porque le estaba dando un éxito político enorme. Tal fue el amor que se lo contagió de la Rúa. O sea, nadie quería, y a mis colegas, porque mis colegas se avivaron, que no se podía hacer política si vos decías que ese 1-1 no era sostenible. Roberto, a lo que voy es... ganas de hacer política. O sea, a lo que voy es que la crítica era si en el 97 o en el 99 ya... o con Menem o con el gobierno de la Rúa, si la Argentina no hubiese encontrado una salida o dejando flotar el tipo de cambio o ajustando con una canasta de moneda, distintas alternativas, pero tenía un talón de Aquiles que era el tipo de cambio fijo. Lo que te planteo, y con esto cerramos, es si vos ves en tu esquema una salida ordenada del actual esquema de política económica. Si tiene una salida ordenada. Sí, uno que pueda anticipar, decir, bueno... sí, pero tiene un costo político alto, porque implica que va a subir la inflación, a corto plazo va a subir la inflación. La corrección cambiaria va a subir la inflación. Cualquier cambio de precio relativo en este sistema que tenemos funcionando, que está todo indexado, provoca aceleración de inflación en los cambios de precio relativos. Lo que pasa con la tarifa. Cualquier cambio de precio relativo va a ser acelerando la inflación. Entonces, la inflación va a acelerar. Porque justamente el programa de estabilización lo que tiene que hacer es remover la inercia, sacar la inercia. Sí. Entonces, claro, si vos agregás una devaluación, aunque sea chica, la inflación acelera. Y vos decís, la apuesta del gobierno, que es hacer el puente, ir al puente de la Argentina... Ir rascando la olla para ver si llegamos a año verde, es muy costoso desde el punto de vista de la economía real. Esa sería la conclusión. Es muy costoso desde el punto de vista del empleo. Tampoco sé si es sostenible políticamente. Está claro el punto. Genera incertidumbre. Tener esta milladura no te hace una economía creíble. Eso, digamos... Todo el mundo ve que es una situación social que realmente es muy dramática, con conflictos judiciales, por el tema social, todo el tema de las universidades, hospitales, todo ese tema de salud. Ahí está toda esa tensión sobre el tema del ajuste fiscal que sigue presente, no es que no está. Roberto, gracias por sumarte al stream de Ahora Play. No te voy a ¿trabajó con vos también, Milei, no? ¿En algún momento te lo cruzaste? No, fue alumno de un posgrado que yo dirigía, fue alumno de mis alumnos. En el CEDES. ¿Y vos se lo recomendaste a Broda? ¿Vos se lo recomendaste a Broda para cuando fue? No, para nada, no, yo no se lo recomendé a Broda. Yo se lo recomendé a Javier Frickman, que era economista jefe del HBC en esa época, y de ahí fue a lo de Broda, Milei, según tengo entendido. Y trabajó con Javier en el HBC, sí. Recomendado por vos. Sí, con Javier y particularmente con Fabián Abadie, gran amigo y querido discípulo y colega. Es decir, ahí aprendió las mieles de la heterodoxia.
No, hacía finanzas con ellos. ¿No? Hacía finanzas. Las aprendió en el posgrado. Él dice en el libro él dice ahí que aprendió mucho keynesianismo. En el posgrado del IDES o del CEDES. Que justo se cerró después que él terminó de hacerlo. Sí. Claro. Roberto, gracias. Chao. Gracias a vos. Un gusto, gracias. Un gusto, y estoy leyendo lo que me mandaste de Sebastián Edwards. Gracias, Roberto. Ahí lo sacaron a Roberto. A ver. ¿Cómo, Roberto? Sí. Que lo de la procuración del tesoro es interesante sobre Sí, lo estoy leyendo. Cuando lo lea, después te hago un comentario. Muchísimas gracias.